Gloria a Dios. Hasta ahí, hermanos. Puede tomar su lugar dándole la gloria y la honra al Señor. Antes de entrar al tema, hermanos, hoy traigo un tema que el Señor puso en mi corazón. Le puse por título: Esperemos el tiempo de Dios. Espera el tiempo de Dios. Antes de entrar al tema, hermanos, yo no nos había tocado mirar desde el año pasado. Mi deseo es que el Señor, que tengan un excelente año nuevo, hermanos. Dios, hermanos, nos mantuvo de pie y nos cuidó durante todo el 2021. Entre luchas, pruebas, todo lo que hayamos pasado durante todo el año, el Señor siempre estuvo con nosotros. Y hoy yo quiero decirle, hermanos, que con toda la seguridad y con toda la confianza y con todo lo que le creo a mi Dios Todopoderoso, es que es el mismo Dios que va a estar con nosotros hoy en el 2022. Que durante todo este año que acaba de comenzar, el Señor va a estar con usted, va a estar conmigo y va a estar sobre toda la iglesia, sobre todos sus hijos, hermanos. Porque Dios es fiel. Dios no miente, hermanos. Dios es fiel y Él nos cuida desde el principio de que nosotros nos levantamos hasta que nos acostamos, día y noche, 24 horas, hermanos. Él está al pendiente de nosotros. Y por eso es que estamos agradecidos con el Señor. Mi deseo es que tenga un excelente año nuevo y siempre con las bendiciones de nuestro Dios Todopoderoso. Y pues sí, hermanos, nuestro pastor lo comentaba. Para mí en esta temporada es complicado, es mucho trabajo el que tengo desde que empieza el famoso Thanksgiving, el Día de Acción de Gracias. Luego se viene el 24 con los pedidos para la cena que mucha gente hace. Se viene el 31 y luego se viene el día de ayer, que la tradición de mucha gente de las roscas de Reyes. Pero ya ayer fue el último jalón que nos dieron tan feo. Ya sí sigue habiendo trabajo, gracias a Dios, mientras que está el frío, mientras que llueve, pero ya se empieza a calmar un poco. Pero gracias a Dios aquí estamos dándole la gloria y la honra a nuestro Dios. Ya estamos aquí listos, hermanos, para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Y Dios bendiga a todos y cada uno de ustedes. Dios bendiga a todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Dios bendiga a todos los hermanos que nos están viendo, que están conectados, porque el Señor, hermanos, hoy en este día tiene algo especial para mí y tiene algo especial para usted también. Hoy el Señor quiere hablarnos a usted y quiere hablarme a mí, porque el Señor, hermanos, siempre nos habla a través de su palabra. Y algo que me llamó la atención, hermanos, algo que me llamó la atención en los textos que acabamos de leer, es cuando le está diciendo: y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y dice la Biblia: y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Desde el momento, hermanos, en que Samuel ungió a David, desde ese mismo día, hermanos, el Espíritu de Dios entró en David. Desde ese mismo día, desde ese mismo rato, en ese mismo instante, el Espíritu de Jehová estuvo sobre David. El Espíritu, hermanos, era el mismo Espíritu que anduvo sobre las aguas. Era el mismo Espíritu, hermano, hermana, que levantó a Lázaro de entre los muertos. Fue el mismo Espíritu, hermanos, que levantó a la hija de Jairo, hermanos, que ya lo estaban dando por muerta. Hermanos, era el mismo Espíritu que había, hermano, estado con los apóstoles. Era el mismo Espíritu que había estado con David desde ese mismo instante que había sido ungido por Samuel. Es el mismo Espíritu que usted y yo tenemos hoy en este día, hermanos, porque hemos sido ungidos con la presencia de nuestro Dios. Una vez que nosotros fuimos bautizados, el Espíritu de Dios, hermanos, cuando nosotros lo buscamos, hemos sido llenos, hermanos, del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo, hermanos, que se mueve a través, hermanos, de las iglesias. Es el mismo Espíritu, hermanos, que nos llena a nosotros nuestros corazones. Ese Espíritu
espíritu, hermanos, con el cual fue ungido David, hermanos, es el con el cual estamos nosotros también ungidos hoy en este día. Pero sabe, hay una cosa, hermano, hermana, hay algo que me llama mucho la atención. David había sido ungido como rey. El Señor ya lo había escogido para hacerlo rey. Hermanos, y cuando él fue escogido, ¿sabes qué es lo que me llama mucho la atención? Que él no salió corriendo, que David no salió corriendo y agarrar espada y fue contra Saúl y le dijo: Dios me ha dicho que yo soy el rey, que yo soy ya el rey, que yo soy el ungido. Hermanos, él se estuvo quieto. Él tuvo que, hermanos, regresó a las actividades cotidianas de cuidar las ovejas de su padre. Él no corrió, hermano, no salió corriendo diciendo que había sido ungido. Él no salió corriendo, hermanos, a decir que él era el rey porque Dios ya lo había escogido. Hermanos, él estuvo quieto. ¿Sabe por qué? Porque él sabía, él tenía que esperar el tiempo del Señor. Él sabía que tenía que esperar el tiempo del Señor. Hay muchas veces, hermanos, muchas de las veces hay iglesias, hermanos, desafortunadamente, donde hay hermanos, hermanas, hermanos que hay hermanos que les dicen: hermano, usted está dado para pastor, usted está dado para ministro, y salen corriendo y diciendo: ya el Señor me reveló que yo soy pastor, y quieren ir a ser pastores, quieren ir a ser ministros, quieren ir a hacer cosas, cuando no están esperando, hermanos, el tiempo de Dios, cuando no están esperando, hermano, hermana, el llamamiento de nuestro Dios. Tal vez ya fueron ungidos, ya fueron revestidos del Espíritu Santo, pero todo tiene su tiempo, dice la Biblia, y el tiempo de Dios hay que esperarlo. Cuando Él dice: es tiempo de que empieces a trabajar, es tiempo de que empieces a hacer lo que yo te he mandado a hacer, entonces es cuando tenemos que hacer las cosas. No porque alguien me ha dicho: ya estás listo para ser ministro, ya estás listo para ser pastor, no tengo por qué correr y decir: ya soy llamado para ser pastor y quiero abrir iglesias y quiero ser pastor. Hay que esperar el tiempo de Dios. David ya había sido ungido como rey. Él sabía que él ya había sido ungido como rey porque Dios ya lo había llamado. Él ya había sido ungido por parte de Samuel, por Samuel, para que él fuera rey. Pero sabía que tenía que esperar el tiempo de Dios. Él sabía, hermanos, que él tenía que esperar el llamado, lo que el Señor tenía para él, para que empezara a reelegirse como rey. Aunque él ya estaba ungido como rey, él tenía que esperar. Sabía que tenía que haber un tiempo de espera. Había un tiempo de espera, y él lo entendía. Cuando él se va, hermanos, cuando él ya está lleno de la presencia de Dios, él ya tiene el Espíritu, el toque del Señor, desde ese mismo instante que fue ungido. ¿Sabe qué es lo primero que él hizo? Es lo primero que hizo, hermanos, las primeras manifestaciones que hubo en él como ungido del Señor, era, hermanos, que adoraba, era de adoración. Él adoraba al Señor, él le daba la gloria y la honra al Señor. Tipo de nosotros cuando somos ungidos, hermanos, de parte de Dios, tipo de nosotros como cuando estamos llenos del Espíritu Santo, tenemos que adorar a nuestro Dios Todopoderoso. La adoración es lo que tiene que salir por parte de nosotros. Tiene que haber al testimonio, tiene que haber algo, hermanos, que nosotros tenemos que hacer, y nosotros lo primero que tenemos que hacer es empezar a adorar a nuestro Dios. Él era un adorador, él era un salmista, hermanos, que adoraba a nuestro Dios Todopoderoso. Él adoraba a nuestro Rey. Nosotros, hermanos, tenemos que adorar cuando nosotros somos ungidos, hermanos. Lo primero que tenemos que hacer no es salir corriendo y decir: ya me llené de Espíritu Santo. Lo primero que tenemos que hacer es adorar a nuestro Dios, darle la gloria a nuestro Dios, darle la gloria, porque Él es el único Dios que se merece la alabanza. Él es el único Dios, hermanos, que se merece la adoración. Nosotros lo primero que tenemos que hacer es adorar a nuestro Dios Todopoderoso. Y sabe que cuando el Señor le quitó, le retuvo el espíritu de Jehová, dice en el verso 14: el espíritu de Jehová se apartó de Saúl, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová.
Cuando Saúl empezó a hacer cosas que no le agradaban al Señor, el Señor apartó su espíritu de él y le puso un espíritu, hermanos. El mismo Señor le puso un espíritu, hermano, que malo a Saúl, y dice que él lo atormentaba, ese espíritu malo que le había sido puesto por el Señor. Y por allá escuchó, hermanos, él necesitaba a alguien, hermanos, que le adorara. Él necesitaba a alguien, y por ahí le dijeron sus criados que por allá había un jovencito que adoraba mucho al Señor, que sabía tocar la flauta, que sabía cómo adorar al Señor. Y Saúl mandó y trajo a ese jovencito, hermanos, y dice la Biblia en el verso 23, dice: y cuando el espíritu malo se apartó cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Sabe por qué? Porque la adoración de David era especialmente de parte del Señor. La adoración de David llegaba hasta la presencia de Dios, hermanos, y el espíritu malo que atormentaba a Saúl, dice que se apartaba de él, porque la adoración a nuestro Dios, hermanos, trae algo tremendo, hace cosas milagrosas, hace cosas sobrenaturales. Cuando nosotros adoramos a nuestro Rey Todopoderoso. Dice que cuando él tocaba la flauta, cuando él alababa al Señor, hermanos, dice que el espíritu malo que atormentaba a Saúl se apartaba de él. Nosotros, hermanos, en la adoración, dice la palabra de Dios, hermanos, que el Señor busca adoradores que le adoren en el espíritu y en verdad. Hermanos, nosotros tenemos que adorarle al Señor en espíritu y en verdad. Hermanos, hay un hermano, hermanos, que a veces decía, aquí en las predicaciones, él decía: no es lo mismo, hermanos, cuando estamos aquí en la iglesia y que estamos contentos y que estamos alabando al Señor y que aquí estamos cantando y alabando al Señor y diciendo que el diablo está pisado, hermanos, pero cuando nosotros salimos de este lugar, se nos mete el espíritu de escuchar la alabanza al caballo y a la vaca. Cuando salimos de este lugar y empezamos a hacer otras cosas que no le agradan al Señor, nosotros tenemos que alabar y adorar a nuestro Rey dentro y fuera de la iglesia. Tenemos que darle la gloria y la honra a nuestro Dios dentro y fuera de la iglesia. Aquí es fácil decir, hermanos, que el diablo está pisado. Aquí es fácil decir: adoro al Señor. Aquí es fácil alabar al Señor. Pero cuando salimos afuera, tenemos que seguir alabando al Señor, porque Dios es el mismo aquí en la iglesia y fuera de la iglesia. Es el mismo Dios que nos cuida aquí y que nos llena de su Espíritu Santo, el que nos cuida afuera de la iglesia. No solamente tenemos que alabar y adorar al Señor dentro de la iglesia. Al Señor se le adora todo el tiempo. Al Señor se le adora en el hogar. Al Señor se le adora en el trabajo. Al Señor se le adora en todo tiempo. En cualquier lugar que usted esté o que esté yo, tenemos que adorar al Señor, porque Él es digno de adoración. Él es digno, hermanos, de darle la gloria y la honra. Pero David esperó su tiempo para poder fungir su llamado como rey. Hay que esperar el tiempo. Dios tiene un propósito con todos y cada uno de nosotros. Dios quiere hacer maravillas con todos y cada uno de nosotros en este lugar. Dios quiere hacer algo grande. El Señor quiere hacer algo sobrenatural a través de nosotros, pero para eso tenemos que adorarle al Señor, para eso tenemos que servirle al Señor. Pero para eso tenemos que esperar el tiempo de Dios, porque la misma Biblia dice que todo tiene su tiempo. Tiempo de reír y tiempo de llorar. Dice la Biblia que para todo hay tiempo y todo tiene su tiempo. Y hay que esperar el tiempo del Señor. Hay que esperar el tiempo que Dios tiene determinado para todos y cada uno de nosotros. Dios, hermanos, Él sabía. Cuando nosotros, hermanos, estamos en situaciones complicadas, a veces no queremos alabar. Pero el salmista dice que nosotros tenemos que alabar al Señor en todo tiempo. El salmista dice que nosotros tenemos que adorar al Señor en todo tiempo. A veces se nos hace fácil cantarle alabanzas al Señor cuando todo está bien.
A veces es fácil cantarle al Señor, adorar al Señor cuando todo nos va bien, cuando en nuestros trabajos, en nuestros hogares todo está bien. Pero cuando todo se nos viene encima, que se nos viene el problema, se nos viene todo, hermanos, se nos olvida seguir adorando al Señor. Cuando el salmista dice que en todo tiempo tenemos que adorar al Señor, que en todo tiempo tenemos que darle la gloria y la honra al Señor, que en todo tiempo el Señor nos está cuidando y en todo tiempo nosotros tenemos que alabarle, que en todo tiempo nosotros tenemos que darle la gloria y la honra a Él, hermano, hermana. No solamente cuando nos está yendo todo bien. Por eso hay que esperar el tiempo de Dios, como lo hizo David. Dios quiere hacer algo grande con usted, a través de usted. Dios quiere hacer algo grande a través de mí. Dios quiere hacer algo sobrenatural a través de nosotros, pero para eso tenemos que adorar al Señor. Para eso tenemos que servirle al Señor. Para eso tenemos que esperar su tiempo. Ya fuimos bautizados en el Espíritu Santo, ya fuimos bautizados en las aguas, ya fuimos revestidos del Espíritu Santo, pero ahora hay que esperar el tiempo. Mire, cuando el Señor le dijo a sus apóstoles que fueran a predicar el Evangelio por todo el mundo, Él les dijo, pero quédense ahí, no salgan de ahí hasta que no sean llenos del Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque si ellos hubieran salido antes de que hubieran recibido el Espíritu Santo, todo el mensaje del Señor se hubiera venido abajo. El Señor les estaba diciendo, vayan y prediquen el Evangelio a todo el mundo, pero antes de que salgan de ahí, esperen el momento, esperen a que sean revestidos del Espíritu Santo. Él les estaba diciendo que tenían que esperar el tiempo de Dios. Él les estaba diciendo, hermanos, que tenían que esperar algo que iba a venir de los cielos, que algo que iba a venir de las alturas a revestirlos, hermanos, para que pudieran salir y predicar el Evangelio. ¿Usted por qué cree, hermano, hermana, que hay evangelistas que han estado yendo o que fueron en el pasado a predicar a otros países? ¿Y sabe por qué, hermanos? Porque había un poder en ellos, hermanos, en su evangelización. ¿Por qué ganaron tantas almas? ¿Por qué abrieron tantas iglesias? Porque ellos iban cubiertos de un Dios de poder, porque ellos iban llenos, hermanos, del Espíritu Santo de nuestro Dios, porque ellos iban revestidos del poder de nuestro Dios. Ellos no iban con sus propias fuerzas, ellos no iban porque querían ir, ellos iban, hermanos, y fueron porque tenían el llamado de parte de Dios, y cuando Dios les dio la luz verde, es cuando ellos hicieron lo que hicieron para la gloria y honra del Señor. Nadie de nosotros podemos hacer nada sin la autorización de Dios. Escúcheme bien, nadie podemos hacer nada sin la autorización de Dios, porque cuando nosotros hacemos algo sin la autorización de Dios, hermanos, todo se nos va a venir abajo, todo se va a venir hacia abajo. Tenemos que esperar el tiempo de nuestro Dios Todopoderoso. Y sabe que un ejemplo de todo esto es nuestro propio Señor Jesucristo. Ya le voy a decir por qué. Él nació de una virgen. Él sabía quién era Él. Él sabía a qué venía Él, a qué había venido a este mundo Él. Pero Él esperó. Tuvieron que transcurrir 30 años para que Él pudiera empezar su ministerio. Él empezó a sus 30 años su ministerio. Su ministerio duró aproximadamente 3 años. Él, hermanos, aunque sabía quién era, aunque él desde pequeño, hermanos, tuvo que esperar el tiempo, tuvo que hacer algo con el tiempo, y lo único que él se recuerda que hacía, tal vez, hermanos, era que estaba al lado de su padre, hermanos, como carpintero. Él clavaba las tablas, él traía su martillo tal vez con clavos, hermanos, pero él siendo Dios, hermanos, tenía que esperar el tiempo que Dios tenía determinado para él, que el mismo Padre, hermanos, lo había enviado. Déjeme decirle una cosa, porque él sabiendo que él era el mismo Dios, que él era Dios, él tuvo que esperar
Hermanos, ¿por qué? Porque en Juan 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. O sea, Él era mismo. Todas las cosas que fueron hechas por Él. Antes que de Él no había nada hecho, solamente Él era el único poderoso que podía haber hecho las cosas, hermano. Pero Él tenía que esperar el tiempo, el llamado. Y sabe que a los 30 años, hermanos, Él se dio cuenta que por ahí estaba Juan el Bautista en el río Jordán, y Él dijo: es el momento. Hubo ocasiones que hasta misma María, hermanos, lo presionaba: pues ya es tiempo, ya diles quién eres. Y Él les decía: todavía no es el tiempo, todavía no es el tiempo, hay que esperar todavía. Él, hermanos, siendo Dios, Él le decía que tenía que esperar el tiempo. Hermanos, Él a los 30 años fue bautizado en el Jordán por Juan el Bautista, y de allí en adelante empezó a hacer cosas sobrenaturales. De allí en adelante empezó a hacer cosas, hermanos, maravillosas. Él empezó en su ministerio, empezó a demostrar que Él era el Dios todopoderoso. Hermanos, si Él hubiera empezado a hacer cosas a los 29 años, todo se hubiera venido abajo, porque todavía no era el tiempo. Él tuvo que esperar el tiempo para ser bautizado en el Jordán, para ser bautizado, hermanos. Y cuando Él fue bautizado a los 30 años, hermanos, empezó a hacer cosas, hermanos, maravillosas. Aunque Él sabía desde pequeño quién era Él, aunque Él desde pequeño Él sabía quién era, que Él sabía quién lo había enviado y a lo que había venido a esta tierra, Él tenía que esperar el tiempo. Así nosotros, hermanos, nos tenemos que esperar el tiempo de Dios para hacer cosas que nosotros queremos hacer, cosas que Dios quiere hacer a través de nosotros. Tenemos que esperar el tiempo de Dios para que Él diga y nos dé la luz verde para poder hacer cosas sobrenaturales. Y cuando Él diga: es tiempo de que trabajes, es tiempo de que hagas lo que te voy a mandar a hacer, entonces, hermanos, es cuando nosotros tenemos que empezar a trabajar para la gloria y honra del Señor. Nosotros tenemos que estar trabajando en la obra. No estoy diciendo que no vamos a trabajar hasta que no sea el tiempo del Señor. Tenemos que estar trabajando, pero cuando nosotros tenemos un llamado, cuando nosotros somos ungidos, o nos dice alguien: hermano, usted ya está para que levante una iglesia, usted ya puede ser pastor. Gloria al Señor, ya tuve el llamado, pero tengo que esperar el tiempo de Dios a que Él me ponga las cosas en su lugar. No porque ya me dijo: voy a ser pastor, voy a correr y decir: voy a abrir una iglesia. Eso no trabaja de esa manera. Hay que esperar el tiempo de Dios. Dios, siendo Dios, hermanos, esperó 30 años, tuvo que esperar. Y Él era Dios. Él sabía a lo que había venido a esta tierra. Él sabía que Él era Dios, que Él había sido enviado por su Padre, pero Él era el mismo Dios. Pero Él sabía que todo tenía su tiempo para empezar a trabajar. Él sabía que todo tenía su tiempo para poder empezar, hermanos, a que la gente lo conociera, a que supiera quién era Él. Él cuando empezó, hermanos, a hacer milagros, cuando empezó a levantar muertos, cuando empezó a sanar, a limpiar leprosos, cuando, hermanos, cuando después de que el Señor fue bautizado, hubo cosas sobrenaturales. Hermanos, mire, cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, somos transformados en otra persona. Dice que cuando, la palabra de Dios dice, hermanos, que cuando fue ungido Saúl, hermanos, fue mudado en otra persona, fue mudado en otro hombre. Hermanos, nosotros de la misma manera, cuando somos revestidos del Espíritu Santo, cuando somos tocados de parte de Dios, hermanos, el Señor nos transforma. Ya no somos los mismos de ayer, ya no somos los mismos, hermanos, de hace 10 años. Ahora el Señor nos ha cambiado, el Señor nos ha mudado en un nuevo hombre, en una nueva mujer, en alguien que quiera alabar al Señor, en alguien que quiera adorarle a nuestro Dios. Nosotros hemos sido mudados en otro ser, hermanos, que le alaba y le glorifica a nuestro Rey Todopoderoso. Nosotros, hermanos, somos transformados de parte de Dios, y cuando somos transformados, Dios empieza a hacer cosas sobrenaturales, empieza a hacer cosas, hermanos, a través de nosotros, para que la gente vea lo que Dios hace, el poder de Dios. Pero tenemos que esperar el tiempo de nuestro Dios. Yo no puedo decir, hermanos, que voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Yo puedo decirlo, pero si todavía no es tiempo de Dios, no se me va a dar. Y si se me da,
se me va a ir para abajo. ¿Por qué? Porque todavía no es el tiempo adecuado que tengo que esperar. Cuando yo le pido algo al Señor, cuando yo tengo alguna visión, cuando yo tengo algún plan, hermanos, dentro de mí, que yo quiero hacer algo, no lo tengo que hacer, hermanos, a través de decir, lo voy a hacer porque lo puedo hacer. Antes de que yo quiera hacer las cosas, o antes de que tenga que hacer las cosas, hay que doblar rodilla y pedir la presencia de Dios, y hay que pedir la dirección de Dios, y Él es el que nos guía, hermano, hermana, a hacer las cosas. Él es el que nos guía y nos da la autorización. Él es el que nos da la luz verde cuando nosotros tenemos algo en mente para hacer las cosas. Déjeme decirle una cosa, aquí hay muchos, hermanos, testimonios de lo que yo les estoy hablando hoy en este día, y uno de esos casos es nuestro hermano Nelson, mi hermano, mi hermana. Cuánto tiempo él tenía el deseo de hacer cosas para nuestro Dios Todopoderoso, pero no lo hizo, hermanos, porque él ya había soñado, o porque ya había tenido ese sueño, hermanos, de hacer las cosas. Él esperó el tiempo a que el Señor respaldara lo que él le había presentado, lo que él le había mostrado en el sueño. Él esperó el tiempo, hermanos, para que Dios actuara, para que Dios abriera caminos, para que abriera puertas, para que le entregara lo que él le había prometido en el sueño. Si él hubiera ido antes de consultar a Dios, y antes de decirle al Señor, ¿qué es lo que me quieres mostrar?, no había logrado nada. Pero él esperó el tiempo de Dios, dobló rodilla y le pidió la autorización a Dios. Le pidió al Señor que le respondiera qué es lo que él quería que hiciera para su gloria y para su honra. El deseo de nuestro hermano era ir a predicar al país que lo vio nacer, era ir a predicar al país donde él nació, donde él creció. Hermanos, él era lo que él deseaba, pero él no podía ir sin la autorización de Dios. Pero cuando Dios lo levantó de ahí, de estar orando, de estar clamando, de estar ayunando, el Señor lo levantó y lo trasladó a aquel lugar. Y cuando él llegó a ese lugar, hermanos, se da la sorpresa de que las puertas ya estaban abiertas. ¿Y sabe por qué? No porque él fue y las abrió, no porque él llevaba la llave para abrirlas, es porque cuando el Señor lo mandó, es porque Dios ya tenía las puertas abiertas para que él entrara, y hermanos, para que se predique el evangelio en ese lugar. El Señor ya tenía las abiertas, esas puertas, la llave ya las tenía el Señor, para que cuando él llegara y entrara, porque sabía que ahí iba un ungido del Señor. Pero hay que esperar el tiempo de Dios, para que Dios pueda actuar, para que nosotros podamos hacer cosas. Para el Señor hay que esperar el tiempo de Dios. No podemos hacer cosas sin la presencia de Dios. No podemos hacer cosas nomás porque a mí se me antojó hacerlas. No podemos hacer cosas nomás porque yo tengo ganas de hacerlas. Hay que esperar el tiempo de Dios. Hay que esperar que el Señor se manifieste y nos dé la luz verde para trabajar. ¿Sabe que cuando el apóstol Pablo, ustedes todos sabemos quién fue el apóstol Pablo? Cuando fue ungido, hermanos, cuando fue tocado por parte del Señor, dice que se fue. Él no salió corriendo y empezó a hacer cosas que no tenía que hacer. Él dice, hermanos, habla que él se fue y se apartó por 3 años en el desierto. ¿Y qué es lo que hacía allá? Pidiendo la dirección del Señor, pidiéndole al Señor qué es lo que él quería hacer, cómo iba a hacer las cosas, qué es lo que tenía que hacer. Cuando el Señor lo preparó, cuando el Señor lo tuvo listo, entonces regresó y empezó a hacer cosas para la gloria y honra del Señor. Es cuando nosotros, hermanos, estamos en una situación complicada, estamos en una situación difícil, cuando nosotros doblamos rodilla y le pedimos al Señor y le clamamos al Señor. El Señor tarde que temprano nos levanta y nos manda a hacer lo que nos ha a lo que nos ha llamado a hacer. Cuando el Señor nos levanta, hermanos, cuando nosotros, hermanos, somos levantados de parte de Dios
Dios hace cosas sobrenaturales con usted y conmigo. El Señor tiene algo grande para usted y para mí. El Señor tiene algo grande en este 2022 para que hagamos, hermanos. El Señor tiene algo tremendo. El Señor va a hacer cosas grandes en esta iglesia. El Señor va a hacer cosas grandes con usted. El Señor va a hacer cosas grandes conmigo. Pero para eso hay que doblar rodilla y para eso hay que esperar el tiempo de Dios. Porque el tiempo de Dios es lo más importante. El tiempo de Dios no es mi tiempo. El tiempo de Dios no es su tiempo. Usted puede tener tiempo para todo, pero su tiempo no es el tiempo de Dios. Yo puedo tener el tiempo de hacer tantas cosas inimaginables, pero mi tiempo no es el tiempo de Dios. Yo puedo pensar muchas cosas, pero Dios dice otra cosa. Y cuando Dios dice una cosa, no hay poder sobrenatural, no hay poder humano que pueda cambiar las cosas. Si Dios dice sí, es un sí. Si Dios dice no, es un no rotundo. Aunque usted tenga el deseo, aunque usted diga yo puedo hacerlo, aunque usted diga yo lo tengo que hacer, si Dios dijo que no, no lo va a hacer. Pero si Dios dice sí, aunque se le haga difícil, aunque se le haga complicado, aunque sufra, aunque batalle, aunque llore, pero si Dios dijo que sí, entonces lo va a hacer. ¿Por qué? Porque está esperando el tiempo de Dios, está esperando que venga el llamado de Dios para que podamos hacer las cosas. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que esperar en este 2022? Esperar el tiempo de Dios. Y el tiempo de Dios, hermanos, está cerca. El tiempo de Dios está aquí ya, en este lugar. Solamente hay que esperar a que Él dé la luz verde. Lo que nosotros, hermanos, vamos a lograr en este 2022 no es porque nosotros lo queremos hacer, no es por nuestras propias fuerzas. Todo lo que va a ocurrir en este 2022 es porque está en medio la presencia de Dios. Es porque es el Dios Todopoderoso el que está en su tiempo, mi hermano, mi hermana. Él es el que está en este lugar. Él es el que está en usted. Si usted le está pidiendo al Señor por su familia, si usted le está pidiendo al Señor por sus hijos, por su hogar, por el vehículo, tal vez, hermanos, que a veces compramos, hermanos, si no es el tiempo de Dios y estamos batallando tal vez para pagarlo, tenga por seguro, mi hermano, que si doblamos rodilla, que si nosotros esperamos el tiempo de Dios, el Señor va a suplir todas las necesidades, así como las ha suplido los años anteriores, porque Él es el único Dios todopoderoso de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. No hay otro Dios al que nosotros le servimos. No hay otro Dios, hermanos, en el cual nosotros podemos apoyarnos. Es el único Dios que hizo los cielos y la tierra. Es el único Dios que lo formó a usted y a mí. Es el único Dios que nos tiene aquí en este lugar. Es el único Dios que nos cuida día y noche. Es el único Dios que nos bendice. Es el único Dios que nos da lo que nosotros necesitamos. Él es el único Dios al cual podemos clamarle, pero hay que esperar su tiempo. Yo no sé, hermanos, yo no sé qué es lo que usted le esté pidiendo al Señor, o yo no sé cuál sea su propósito en este 2022. Yo no sé qué es lo que usted esté pensando que quiere hacer o que va a hacer, pero sí le voy a decir una cosa. Todo lo que usted quiera emprender para Dios, o todo lo que usted quiera emprender para usted, para su persona o para su familia, yo quiero decirle una cosa: es posible. Es posible cuando doblamos rodilla y esperamos el tiempo y la respuesta del Señor. Dios está con usted, Dios está conmigo y Dios está con todos los que nos están viendo a través de las redes sociales. Y Dios quiere hacer algo tremendo con usted y Dios quiere hacer algo tremendo conmigo, pero para eso hay que esperar su tiempo. Hay que esperar que Él abra puertas. David había sido ungido y dice que desde en ese momento que fue ungido, el Espíritu de Dios estuvo con él. Desde ese mismo día estuvo con él. Y desde el mismo día que nosotros fuimos bautizados y que recibimos el Espíritu Santo, desde ese mismo día Dios ha estado con nosotros. Solamente que no hemos hecho cosas porque todavía no es el tiempo de Dios.
si usted no ha logrado hacer lo que le ha pedido al Señor, si no ha logrado hacer lo que usted se ha puesto en su corazón, lo que usted ha anhelado en su corazón y se ha puesto en mente, es porque todavía no es el tiempo de Dios. Tenga paciencia, porque Dios, tarde que temprano, le va a responder lo que usted está pidiendo. Si es bueno, se lo va a responder. Si es algo que no le agrada al Señor, o si es algo que lo va a retirar de las cosas de Dios, tenga por seguro que no lo va a obtener. Así pasen siglos y siglos. Si son cosas que usted está pidiendo que no le agradan al Señor, va a venir el Señor, va a levantar a su iglesia, y usted y yo nunca vamos a recibir lo que le estamos pidiendo. Pero si nosotros le estamos pidiendo al Señor algo que le agrada al Señor, algo que vamos a hacer para la gloria y honra del Señor, tarde que temprano el Señor lo va a hacer, porque estamos esperando la respuesta de nuestro Dios, porque estamos esperando la presencia y estamos esperando el tiempo de Dios. Yo en esta hora, hermanos, no sé cómo esté su corazón, yo no sé qué es lo que usted le está pidiendo al Señor, yo no sé qué es lo que ha pedido al Señor, no sé qué es lo que está atravesando en su mente, no sé qué es lo que esté pensando o lo que quiere hacer, pero yo quiero decirle hoy en esta noche que hoy es el momento de clamarle al Señor, que hoy es el momento de pedirle al Señor, que el Señor tarde que temprano le va a responder, que tarde que temprano el Señor va a ser el tiempo del Señor para que usted haga cosas. Y yo quiero pedirle hoy en esta hora que se ponga de pie. Y yo quiero decir, hermano, yo pocas veces hago esto, pero yo en esta hora yo quiero invitarlo a este altar, y yo quiero que usted le pida al Señor, y yo quiero que usted le diga al Señor lo que usted trae en su corazón, lo que usted trae en su mente, los planes que usted tiene, lo que usted quiere hacer para su familia, lo que usted quiere hacer en su persona, lo que usted quiere hacer en su trabajo. Hermanos, tarde que temprano el Señor le va a abrir puertas, le va a dar su presencia para que haga lo que usted está anhelando en su corazón, para que usted, hermano, hermana, haga. Pero hay que esperar el tiempo de Dios. David tuvo que esperar, él fue ungido, pero tuvo que esperar que el Señor le diera luz verde. El Señor, hermanos, tarde que temprano nos abre la puerta. Tarde que temprano el Señor nos da la llave para abrir la puerta y hacer cosas grandes, el Señor. Pero hay que esperar el tiempo de nuestro Dios. Hay que esperar que el Señor haga lo que tiene que hacer. No lo queramos hacer por nuestras propias fuerzas. No lo queramos hacer porque lo queremos hacer. Hay que esperar el tiempo de Dios.